La gratitud, esa palabra que suena tan pura en labios de quienes buscan controlarte, no es más que un veneno disfrazado de virtud. Te enseñaron desde niño que debías agradecer cada gesto, cada favor, cada dádiva, como si el mundo funcionara bajo una deuda perpetua. Pero nadie te dijo que la gratitud nunca es gratis, porque quien recibe no solo agradece, también se encadena. Y quien da, aunque jure desinterés, siempre guarda en su interior la expectativa de un retorno. Aunque sea invisible, aún... Ese veneno no mata de inmediato. Actúa como un anestésico suave que te obliga a recordar lo que recibiste y a temer traicionar al que te lo dio. Es una droga psicológica que manipula tu conducta, porque el agradecido ya no es libre. Siente que debe corresponder aunque no quiera, aunque el precio sea demasiado alto. Y en esa supuesta virtud florece la más oscura de las cadenas, la culpa, porque cuando no cumples, cuando te niegas, el veneno de la gratitud se convierte en reproche. Y la voz que antes sona, la gratitud convierte cada gesto en un campo minado. Si alguien te tendió la mano en tu peor momento, ya no importa si lo hizo por bondad o por interés. El resultado será el mismo. Ese gesto quedará incrustado como aguijón en tu memoria, recordándote que tu éxito, tu respiro o incluso tu supervivencia se sostienen en una deuda invisible. Y entonces, cuando intentes tomar distancia, cuando quieras caminar solo, la cadena se tensará. La voz del benefactor dirá, «Yo estuve ahí cuando nadie más lo hizo». Y el veneno de la gratitud destruye la libertad porque genera una ilusión de lealtad. Una lealtad que no nació de convicción, sino de condicionamiento. No es un vínculo real, es un contrato emocional que tarde o temprano se quiebra. Porque nadie soporta vivir eternamente en deuda. Nadie puede cargar toda la vida con la idea de que debe su felicidad o su salvación a otro. Y aquí aparece la verdad que nadie quiere escuchar. La gratitud no une, divide, no fortalece, corroe, no protege, desgasta. Y cuando fina, por eso la gratitud es un veneno, porque al inicio parece dulce, parece luz, pero en su esencia contiene la semilla de la ruptura. Quien se aferra a la gratitud termina envenenado, porque la deuda nunca se paga. Siempre habrá un recordatorio, siempre habrá una sombra que te diga que no hiciste lo suficiente. Y el día que te atreves a romper ese círculo, la máscara de la bondad se cae y muestra su verdadero rostro, el del poder. La lealtad es una ilusión programada. La sociedad habla de la lealtad como si fuera un diamante indestructible. Te enseñan que ser leal es un honor, que permanecer al lado de alguien, sin importar las circunstancias, es el mayor símbolo de fortaleza. Pero esa es solo una narrativa diseñada para domesticarte. La lealtad no es eterna. Es un contrato psicológico que se sostiene únicamente mientras los intereses coinciden. El día que esos intereses divergen, la lealtad se evapora como humo en el viento. Porque nadie es leal a una persona en sí. Cuando dices soy leal, en realidad lo que estás diciendo es me conviene permanecer aquí por ahora. Es una fórmula disfrazada, una máscara que esconde el verdadero motor humano, la conveniencia. La historia está llena de ejemplos de supuestos leales que cambiaron de bando en el momento exacto en que la balanza del poder se inclinó. Ministros que juraron fidelidad a un rey y al día siguiente proclamaban obediencia a su verdugo. Amantes que prometieron eternidad, pero en cuanto el deseo se apagó, La lealtad es una droga de control, porque obliga a las personas a sostener vínculos que ya están muertos, con la esperanza de que algo vuelva a ser como antes. Y en ese acto se pierde dignidad, se pierde fuerza. Porque mantener una lealtad rota es como intentar sostener agua entre los dedos. Siempre termina escapando. Por eso, lo verdaderamente oscuro es entender que toda lealtad está destinada a romperse. Tarde o temprano, alguien no soportará la carga de ser esclavo de esa promesa y buscará liberarse. Lo más cruel es que la ruptura de la lealtad siempre llega disfrazada de sorpresa. El traicionado nunca lo espera, porque vive anestesiado por la ilusión de que su vínculo era especial.
Se dice a sí mismo: conmigo es distinto, mi amigo, mi pareja, mi hermano no me fallará. Esa ingenuidad es el escenario perfecto para que la traición sea letal, porque no duele solo el acto en sí, duele descubrir que la promesa de eternidad era solo una mentira compartida. El problema no es que la lealtad se rompa, sino que siempre se rompe en silencio. No se anuncia. Empieza con gestos fríos, con miradas que evitan, con palabras que ya no tienen la misma intensidad. Hasta que un día, el golpe final llega y destruye la narrativa que habías construido. Y en ese momento se revela la verdad que nadie admite. La lealtad es el disfraz más aceptado de la conveniencia. Lo que parecía inquebrantable, lo que parecía eterno, no era más que un intercambio temporal de necesidades. El veneno de la gratitud prepara el terreno, pero es la lealtad el teatro donde se consuma la ruptura. Porque cuando alguien se siente encadenado a devolver lo que le dieron, sostiene su lealtad con esfuerzo artificial. Pero cuando la presión se vuelve insoportable, el veneno muta en resentimiento y la lealtad cae como un edificio corroído. No hay excepción. No hay vínculo que escape a esa regla. Por eso la frase más peligrosa que puedes creer es: nunca me va a fallar, porque esa promesa no existe. Y la traición como destino de la lealtad. Toda lealtad lleva en su interior el germen de la traición, no porque el ser humano sea inherentemente malvado, sino porque la naturaleza de la promesa está condenada a fracturarse. La lealtad no resiste el paso del tiempo, porque el tiempo cambia los deseos, erosiona los intereses y revela los verdaderos rostros. Y cuando los intereses ya no coinciden, la lealtad se convierte en un grillete insoportable. El traidor no nace de la nada. Es simplemente aquel que ya no soporta ser esclavo de la promesa. Lo que se llama traición es en realidad la liberación de una cadena. Pero para quien la recibe, esa liberación es un puñal directo al corazón. Porque el traicionado no ve liberación, ve ingratitud. No ve un cambio natural, ve maldad pura. Esa es la paradoja. Para uno la ruptura es un acto de supervivencia. Para el otro es la confirmación de que nada tiene sentido. Así, la traición se vuelve inevitable, porque no hay vínculo humano que pueda resistir el desgaste de las expectativas infinitas. El veneno de la gratitud alimenta este proceso de forma silenciosa. Alguien que alguna vez te dio algo espera correspondencia eterna, espera que la deuda nunca se extinga, y cuando no lo haces, el resentimiento comienza a fermentar. Primero se siente decepción, luego reproche y finalmente odio. La traición se convierte en el único lenguaje posible, y es aquí donde el vínculo se convierte en guerra. Quien antes compartía mesa contigo, ahora maquina tu caída. Quien antes te llamaba hermano, ahora prep. El error más grave de la víctima de una traición es creer que el traidor se transformó de repente. No, el traidor ya estaba allí, esperando el momento. La lealtad que parecía firme no era más que una estrategia de supervivencia. Nadie traiciona de golpe. Lo hace cuando el cálculo le indica que ya no necesita el disfraz. Esa es la verdad que duele. La lealtad no se rompe en un instante, se va resquebrajando en silencio hasta que solo queda la cáscara vacía. El acto final, la traición visible, es solo la... Psicológicamente, la traición revela lo que nadie quiere admitir. Que el vínculo nunca fue tan sólido como pensabas. Que detrás de las palabras de para siempre y nunca te fallaré, había miedo, necesidad o conveniencia, pero no una fortaleza real. Por eso la traición no solo hiere, destruye la noción misma de confianza. No duele perder al otro, duele descubrir que todo lo que viviste con él estaba construido sobre una ilusión. El odio que nace de la traición es tan poderoso porque no surge de un enemigo lejano, sino de alguien a quien dejaste entrar en tu círculo más íntimo. Y el veneno de la gratitud multiplica esa herida, porque convierte cada recuerdo de bondad en un aguijón. No solo pierdes a la persona, pierdes la versión de ti mismo que creyó en ella. El traicionado no vuelve a ser el mismo, porque ya no puede confiar del mismo modo en nadie. La traición no destruye un vínculo,
destruye la fe en los vínculos. Por eso la lealtad es tan peligrosa, porque al romperse no deja un vacío limpio, deja un campo envenenado donde todo lo que se siembra después crece torcido. Y es ahí donde el ser humano descubre su verdad más oscura, que ninguna promesa es eterna, que ningún juramento es absoluto, que todo pacto humano es provisional, y quien no lo entiende, está condenado a ser víctima una y otra vez. El espejo cruel de la traición. La traición no es solo el fin de la lealtad, es un espejo que revela lo que siempre estuvo oculto. Cuando alguien rompe contigo, no está mostrando un cambio repentino, sino revelando quién fue en realidad durante todo el tiempo en que fingió ser leal. Y ese descubrimiento es devastador, porque obliga a replantear cada recuerdo, cada palabra, cada gesto compartido. Lo que parecía un refugio se convierte en una cárcel psicológica donde todo tiene un doble significado. El te apoyo ahora suena como una La traición es la radiografía de la condición humana. Nadie es completamente leal. Todos son fieles a sus propios intereses. Y en esa verdad, brutal pero imposible de negar, se derrumban las ilusiones. Porque lo que más hiere no es la pérdida, sino la constatación de que tu confianza fue un error. La gratitud que alguna vez sentiste hacia esa persona se pudre y se convierte en odio. Cada recuerdo amable se transforma en evidencia de manipulación. Cada gesto de ayuda se vuelve un recordatorio de cómo te he. Lo más oscuro de la traición es que convierte el pasado en un campo de ruinas. No solo mata el presente, reescribe la historia. Todo lo que creías haber vivido con alguien fiel queda contaminado. Descubres que la lealtad fue solo una estrategia de conveniencia y que la gratitud que sentías fue usada como arma contra ti. Y esa herida no cicatriza fácil, porque no puedes confiar ni siquiera en tu propia memoria. Ya no sabes si lo que viviste fue real o fue una obra de teatro perfectamente interpretada. Psicológicamente, la traición es un punto de no retorno. Quien es traicionado despierta, aunque no quiera, a la naturaleza cruda de los vínculos humanos. Aprende que la confianza ciega es un suicidio emocional, que la gratitud mal entendida te convierte en esclavo, y que la lealtad, por más fuerte que parezca, siempre es un pacto que se rompe cuando la balanza del poder lo exige. Esa comprensión es amarga, pero necesaria, porque solo cuando ves la traición en los ojos de otro, comprendes lo peligroso que, aquí está la paradoja. La traición destruye, pero también libera, porque te enseña que ya no puedes vivir bajo la ilusión de los pactos eternos. Te obliga a endurecerte, a mirar a los demás sin el velo romántico de la confianza absoluta. Te obliga a reconocer que todo vínculo tiene fecha de caducidad, aunque nadie lo diga en voz alta. Y en esa aceptación surge un poder oscuro, el de no depender ya de promesas vacías, el de moverte en el mundo con los ojos abiertos, sabiendo que cualquiera puede traición. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que lo que estoy diciendo no es teoría. Lo has vivido, lo has sentido en carne propia. Y sabes que no es un tema de si ocurrirá otra vez, sino de cuándo. Esa conciencia es amarga, pero también es un arma. Y aquí quiero detenerme un segundo para decirte algo. Este canal existe para recordarte verdades que nadie se atreve a decir. Si sientes que estas palabras te están abriendo los ojos, si conectas con esta visión cruda del poder y de la psicología humana, el último rostro de la ruptura. Cuando la lealtad se rompe, no queda vacío. Queda un veneno que se infiltra en cada relación futura. La traición no solo mata un vínculo, reconfigura la forma en que miras al mundo. A partir de ese instante, ya no puedes volver a confiar del mismo modo. Te conviertes en alguien que observa las sonrisas con sospecha, que analiza los gestos con cautela, que ya no escucha las promesas como melodías, sino como posibles trampas. Esa es la herencia maldita de la gratitud envenenada y de la lealtad rota. Ya no hay inocencia, solo conciencia. La verdad brutal es esta: nadie es eterno para nadie. Las amistades, los amores, las alianzas, incluso las familias, son arenas movedizas disfrazadas de cimientos. Todo se sostiene mientras conviene, y cuando deja de convenir, se derrumba.
Quien vive creyendo en pactos inquebrantables está condenado a la decepción perpetua, porque lo humano es transitorio, lo humano es frágil, lo humano siempre se negocia en el silencio del interés. La gratitud, en su forma más oscura, es la semilla de esta tragedia. Te hacen creer que agradecer es noble, pero en realidad agradecer es recordar que debes, y quien debe nunca es libre. Esa deuda invisible alimenta la lealtad artificial, que tarde o temprano explota en forma de traición. No hay excepción. Todo vínculo envenenado por la gratitud termina con reproches, con culpas o con resentimiento. Y cuando se rompe, el agradecido se siente usado y el benefactor se siente traicionado. El resultado siempre es el mismo: odio disfrazado de silencio. El traicionado descubre entonces una verdad incómoda. La gente no permanece a tu lado por lo que eres, sino por lo que representas para ellos en un momento específico. Cuando dejas de representar eso, cuando dejas de ser útil, deseable o necesario, la supuesta lealtad se evapora sin dejar rastro. Esa es la razón por la que incluso los juramentos más solemnes, las promesas más sagradas, terminan cayendo. Porque no están sostenidos en convicción, sino en beneficio. Lo más devastador no es la traición en sí, sino lo que deja en tu interior. Te arranca la inocencia, te muestra que la confianza fue siempre un riesgo, que la gratitud fue siempre un veneno y que la lealtad fue siempre un espejismo. Y cuando llegas a esa conclusión ya no puedes volver atrás. Empiezas a ver la vida con una claridad cruel, donde cada vínculo lleva una fecha de caducidad invisible y donde cada gesto amable puede ser el inicio de una deuda que terminará ahorcándote. Esa visión es amarga, pero también es real, porque comprender que la lealtad siempre se rompe no es perder esperanza, es dejar de ser ingenuo, es caminar en la oscuridad con los ojos abiertos, sin esperar promesas eternas, sin creer en gratitudes eternas. Es aceptar que lo humano está condenado a romperse y que el verdadero poder no está en aferrarse a vínculos que mueren, sino en sobrevivir a su ruptura. El que entiende esto no vuelve a ser el mismo. Se convierte en alguien que ya no se engaña, alguien que ya no se arrodilla ante la gratitud ni ante los juramentos, alguien que sabe que la traición no es una excepción, sino la regla silenciosa que gobierna todas las relaciones.